Todos los años en esta fecha se celebra el Día del Trabajo, que fue establecido por el movimiento obrero en mayo de 1889. Por tradición, la marcha laboral se inicia todos los años en el barrio La Palmita, en la zona 5 capitalina. En este lugar se ubica el Muñecón. Este monumento al trabajo es obra del escultor Rafael Yela Gunter. Fue colocado en este sitio en 1931. Luego de la muerte del abogado laboralista Mario López Larrabe, se colocó en este sitio una plaqueta conmemorativa. Este día se estableció por un acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional en París en 1889. El 1 de mayo quedó como un homenaje a los mártires de Chicago. El 1 de mayo tuvo su origen en la huelga que se inició en Chicago, Estados Unidos. 1 de mayo de 1886. Fue realizada por sindicalistas con el objetivo de lograr una jornada laboral de 8 horas y evitar violaciones y abusos que se cometían en fábricas y empresas americanas. El 4 de mayo tuvo su punto más álgido, en la revuelta de Haymarket, en el Haymarket Square de Chicago. Durante la manifestación, una persona no identificada lanzó una bomba a la policía estatal. Ello desembocó en un juicio hacia 8 trabajadores sindicalistas. 5 de ellos fueron condenados a muerte. 1 de ellos se suicidó antes de ser ejecutado y 3 fueron recluidos. Estas personas fueron nombradas los mártires de Chicago por el movimiento obrero y se les recuerda en este día. En la actualidad es una fecha para reivindicar los derechos de los trabajadores y se celebra en muchos países. En Estados Unidos no se celebra. En su lugar se conmemora el Labor Day en septiembre, ya que el presidente Grover Cleveland estableció la celebración en septiembre por temor a que la fecha de mayo fuera a reforzar el movimiento socialista en Estados Unidos. En otros países como Cuba se realiza una marcha que se extiende por varios kilómetros. Es muy importante y culmina en la Plaza de la Revolución, con la presencia de líderes y políticos del régimen castrista. Y esto forma parte del origen de esta celebración. T13 Noticias saluda a todas las personas en su día. Y precisamente hoy, como hace 30 años, organizaciones sindicales partieron del Monumento del Trabajo, ubicado en la 25 Avenida de la Colonia La Palmita, zona 5, para culminar la marcha en la Plaza Central. Este monumento está dedicado también a uno de los mártires de la Universidad San Carlos de Guatemala, Mario López Larrabe, que ha sido el escenario para que inicien las largas filas de trabajadores que exigen el respeto a los derechos laborales y el fomento del empleo. En esta ocasión, la participación de niños trabajadores de un proyecto trata de incorporarlos a la vida laboral a través del reciclaje de productos. También participan sindicatos de departamentos del país, entre otros. Dirigentes sindicales calculan que este 2012 participaron más de 30,000 personas, muchas de las cuales portaban pancartas con denuncias sobre violaciones a los derechos de los trabajadores. T13 Noticias reitera su compromiso de informar y de apoyar a los trabajadores de Guatemala que diariamente se esfuerzan por el crecimiento del país. Bueno, nosotros lo que solicitamos son salarios justos a todos los trabajadores y esperando que el presidente cumpla con lo que él ofreció en inicio de campaña, que fue empleo y seguridad, ya que los salarios están demasiado bajos. Es lo que nosotros solicitamos. Y entonces que se respete y que se haga cumplir la ley a los derechos laborales de las mujeres. ¿Cómo se está cumpliendo esto en el interior, en el área rural? No. Nada que ver el cumplimiento del pago del salario mínimo hacia la mujer, ni prestaciones, ni derecho a los servicios que tienen como mujeres trabajadoras de fin. Además de esto, hay personas que llevan toda una vida en el tema sindical y recordaron sus inicios. En 1985 aproximadamente, trabajando para el Instituto Nacional de Comercialización Agrícola INDECA, fui invitado por un grupo de trabajadores para adherirme a la instalación o a la constitución del sindicato de INDECA en ese entonces, recordando que me advirtieron quienes estaban promoviendo la organización que tenía que mantener el silencio para no ser asesinado en ese entonces, que la situación era tan difícil como el día de hoy. Yo he sido perseguida, he sido amenazada en distintas oportunidades por defender los derechos de las mujeres y de la clase trabajadora en general.
porque nosotras no estamos velando solo por las mujeres, sino que estamos velando por el fiel cumplimiento de las leyes de nuestro país, y las leyes son claras y no hacen exclusión alguna de hombres y mujeres. José Pinzón es uno de los líderes sindicales con más experiencia. Indicó que las demandas no cambian mucho con el pasar de los tiempos. El tema de la impunidad, la corrupción sigue cabalgando como ha cabalgado con todos los gobiernos anteriores, y este no es la excepción. Se está haciendo micos y capirote con los recursos de la población otra vez. Nosotros estaba la esperanza de que las cosas fuesen distintas, pero no, los discursos son importantes, pero más importante es la realidad. Según personas que participaron en la marcha, el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, solo hace recordar los violentos ataques que se han vivido en contra de sindicalistas y la falta de acción por parte del Ministerio Público. En cámara, Freddy Martínez, reportó Fernando Soto para T13 Noticias. Compromiso, más allá de la información. Y estas han sido una de las consignas que se han escuchado en el tradicional desfile del Día de la Marcha aquí en Guatemala, del Día del Trabajador, mejor dicho. Y dentro de la marcha de obreros guatemaltecos, efectuada hoy en el centro de la capital, la Unidad de Acción Sindical Popular UAS hizo un plantón frente a la comuna capitalina. El dirigente Neri Barrios declaró que el acto se originó porque no se ha reinstalado a una serie de trabajadores, pese a resoluciones judiciales. Barrios, en un documento que refirió entregó al Ministerio de Trabajo, denuncia que no se cumple con las reinstalaciones que ordenan los jueces del ramo laboral. Esperamos que el señor ministro de Trabajo ya nos invitó a sentarnos en el hogar y a platicar sobre este tema y respeto a la libertad sindical. Esperamos de que hoy nos podamos poner de acuerdo con él para poder empezar con las diferentes reinstalaciones de todos los trabajadores que han sido destituidos. En esta fecha también se habla acerca de nuevos horizontes para promover el empleo en Guatemala. El ministro de Trabajo y Previsión Social, Carlos Contreras, impulsará junto con varios dirigentes de organizaciones sociales la Política Nacional de Empleo, mismo que contará con varios ejes para el fortalecimiento de empresas guatemaltecas. Esta propuesta fue hecha del conocimiento del presidente de la República, Otto Pérez Molina. La Política Nacional de Empleo pretende que surjan más fuentes de trabajo y que permita dotar a campesinos y agricultores de insumos y asistencia técnica agrícola. Finalmente, se informó que también se impulsa la creación de un programa denominado Gabinete del Empleo. El trabajo decente y digno es el que nos va a sacar de la informalidad. Y sobre la base que debemos construir esto es el respeto a las leyes laborales. Fundamentalmente, los derechos individuales del trabajo, el salario, las prestaciones económicas, la estabilidad laboral, respetar el derecho de las mujeres que se encuentran en estado de gestación. La mujer es su función, una de sus funciones más importantes de la naturaleza es la reproducción y debemos respetarla y honrarla. Y por eso vamos a luchar por el respeto a la mujer en estado de gestación. Igualmente la lactancia materna. Peticiones para mejorar salarios y reducir los costos de los productos de la canasta básica familiar fueron efectuadas luego de terminada la tradicional caminata de sindicatos por el Día del Trabajo. Además, con encendidos discursos, se exigió una dignificación del empleo, así como también ampliar los derechos de los trabajadores de las fuentes de empleo, y vivas por los mártires de Chicago se escucharon a lo largo del acto de la culminación de la marcha. El recorrido, como siempre, culminó a las 12 del mediodía de este martes y se conoció que dirigentes sindicales remitieron un documento al presidente de la República, Otto Pérez Molina, exhortando a velar por los intereses de los trabajadores de Guatemala. Se insta además a que sea mejorado el salario mínimo y que se reduzca el alto costo de la vida y que se realicen proyectos de desarrollo para beneficiar a los habitantes de este país. Y parte ya de las marchas campesinas, obreras e indígenas que se efectúan durante el año, en el país nunca faltan los vendedores de productos ocasionales que acompañan estas actividades.
Vendedores informales también salieron a las calles y aprovecharon este 1 de mayo para que sus ventas pudieran tener un aumento. Sin embargo, ellos indicaron que en años anteriores se ha vendido más. No suben, bajan. En vez de subir, bajan. ¿Sí? Por la misma delincuencia que hay. Un poquito. Sí. ¿Qué esperaba usted para este día? ¿Poder vender más? Sí, vender más, pero gracias a Dios salió algo, va. ¿Hubiera querido usted que subieran más las ventas? ¿Cómo? ¿Hubiera querido que subieran las ventas? Sí, la verdad sí. Pero poco se vendió, pero ahí estamos saliendo. Más o menos. ¿Sí? Por la gracia de Dios bendecido. Ajá. ¿Qué esperaba usted este día? ¿Poder vender más? Bendito sea Dios, que ojalá que nos vendemos otro poquito más. Están malos, no hay nada de venta. No, todavía no. ¿Qué esperaba poder vender más ahorita? Tal vez, ahorita sí, antes siempre hemos vendido más, pero ahorita sí no hay nada de venta. En años que usted ha venido a vender, ¿cómo ha vendido? Otros años hemos vendido bastante, pero ahorita no. Está silencio, está abajo, no quiere comprar la gente.